Televidente, de vuelta en este su espacio Cerrando la Noche, y la verdad que es grato conversar con profesionales, con personas que saben de la materia a la cual usted quiere que le arrojen algún tipo de luz o sobre todo explicación, y creo que en el término económico hay que siempre consultar a don Guillermo Carán para hablar de estos temas. Buenas noches, don Guillermo, bienvenido a Cerrando la Noche. Buenas noches, suerte que tú me facilitaste la cosa al de presentarme como que podía arrojar alguna luz. Alguna luz, no, usted no es un mago. No, pero no todas. Usted no es un mago, no. Vamos a analizar, don Guillermo, este último informe del Fondo Monetario Internacional que dice que la economía dominicana en este año que cursamos pudiera crecer un 5.5%. Y dice que las restricciones o los obstáculos que no permitían que la economía creciera en el 2017 lo suficiente se deben precisamente a los altos precios del precio del petróleo y algunos otros factores que señalaron, pero se basó básicamente en los altos precios del petróleo. Bueno, yo creo que es bueno para que la ciudadanía tenga una opinión pública, tenga un concepto enmarcado en lo que es el fondo y que es este tipo de emisiones. El Fondo Monetario es un organismo del sistema de Naciones Unidas y supervisa gobierno y vigila gobierno y asiste a gobierno, asiste técnica y financieramente. A veces le debemos dinero al fondo, a veces no le debemos, pero como quiera hay la obligación en función del artículo 4 del convenio constitutivo del fondo, del cual República Dominicana es signataria, de revisar periódicamente la economía. Ahora, el revisar la economía no es simplemente endosar una cifra de crecimiento como que si creció 5, 5,5, 4,5, no. Es como los estados financieros de las empresas. Tú ves una cantidad enorme de números y si te limitas a los números y no ves las notas, no estás en nada. En el caso del Fondo Monetario bueno, hay un reconocimiento, y todos lo sabemos, de que la economía dominicana está creciendo, pero hay algunos peros que en la declaración de hoy de la misión, porque una cosa es la misión de técnicos que nos visita, que hace su informe y emite una declaración, y otra cosa es el dictamen final, porque esos técnicos van al directorio del Fondo Monetario Internacional y ahí se adoptan las decisiones finales correspondientes. Ese resultado de esa evaluación solo se hace con los insumos que suministra el propio Banco Central. No, el gobierno y ellos consultan con empresarios y toda la información. Ya. Entonces, yo creo que en este caso es un hecho ya sabido que, bueno, la economía dominicana tiene un crecimiento satisfactorio, el Producto Bruto es hoy 3 veces más grande que hace 20 años, pero, ahí es que vienen los peros, hay muchas inconformidades sociales reflejadas en las encuestas, reflejadas en los propios organismos internacionales. Por ejemplo, el Banco Mundial, que es un organismo hermano del Fondo Monetario Internacional, también parte del sistema de las Naciones Unidas, te dice que todavía 1 de cada 3 dominicanos se mantiene en el nivel de pobreza. Entonces, por eso es que en el fondo, entre los peros, uno dice, persisten los riesgos de la economía dominicana, sobre todo porque hay condiciones financieras internacionales más restrictivas que lo previsto. Otro pero es que se requieren medidas para reforzar la situación fiscal ante gastos excesivos frente a ingresos que son insuficientes, la simplificación, la complicación del sistema tributario, que a mi juicio es lo que fomenta la evasión y la informalidad. Hay un círculo vicioso que yo creo que ahí debe ser roto. Se necesita una política fiscal más justa, señala uno de los informes del fondo, uno de los puntos del fondo, y sobre todo el que más le duele a los dominicanos, al que más sienten los dominicanos, que es encarar los desafíos sociales existentes.
Por eso la última línea del documento del fondo dice, destaca la necesidad de reenfocar los recursos fiscales al gasto social y a la infraestructura. ¿Qué significa? Que las otras partidas del gasto, porque las otras partidas del gasto están consumiendo esos recursos fiscales, entiéndase, burocracia, subsidios, clientelismo, etcétera, que impiden que los recursos fiscales vayan al verdadero gasto social y al de infraestructura. Entonces yo creo que es muy provechoso que esto se haya publicado ahora, siempre se publica en los meses de febrero, y ojalá y el gobierno tenga la oportunidad, ahora que hay una rendición de cuentas, de ver cómo es que las cosas deben corregirse para que la economía dominicana tenga sus verdaderos frutos sociales, que es el objeto de todo sistema económico, porque un sistema económico lo que debe proveer es empleo, puestos de trabajo para enfrentar la pobreza, para superar la pobreza y producción para satisfacer necesidades. Sin embargo, yo no sé si es arriesgado afirmar que yo creo que el principal desafío del país ya no es el tema del crecimiento, eso seguirá siendo importante. Yo creo que tienen que pasar cosas muy grandes en la economía como para que se vaya a pique nuevamente. Porque creo que hemos llegado a unos niveles que paulatinamente, a lo mejor desaceleremos un año, no quiere decir que caigamos con pérdidas, sino que si tenemos previsto 5.6, a lo mejor nos quedamos en 5 puntos pelados. Eso no quiere decir que no creció. Al contrario, a veces conviene. Conviene, ¿verdad? Entonces, nuestro mayor desafío es cómo convertir ese crecimiento económico que deje de ser una meta per se y se convierte en eso, en un instrumento para algo, que es el gran desafío que tenemos. ¿Y eso cómo lograrlo, don Guillermo? Básicamente por la política fiscal, por eso el fondo, de los 7 puntos que habla, hay 4 que se refieren a la política fiscal. Porque ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué tenemos una economía imperceptible a los ojos del ciudadano común, que lo reflejen las encuestas, de que el 80% ve que las cosas no van bien? Bueno, te preguntas, ¿cómo es posible que el 80% de los dominicanos siempre ven en todas las encuestas que las cosas no van bien, pero la economía crece? Bueno, es la política fiscal, la política económica en general, pero en particular la política fiscal. ¿Por qué? Porque la política fiscal es la que determina el modelo de crecimiento. Cuando tú tienes una política fiscal, una fiscalidad endémicamente deficitaria como la que estamos teniendo ahora, que los gastos no alcanzan en función de las recaudaciones, o al revés, que las recaudaciones no alcanzan para cubrir los gastos, que te vive faltando dinero, el gobierno tiene que recurrir a endeudamiento. ¿Está? Un endeudamiento que se lleva parte de lo producido, por un lado, pero que también distorsiona el mercado financiero. ¿Por qué? Porque si el gobierno tiene que pagar, como está pagando, el 12% de interés, significa que los que tienen dinero, entiéndase, inversionistas privados, capitalistas, bancos, en lugar de prestar dinero a la economía, le prestan dinero al gobierno, que es lo que está sucediendo ahora mismo. Incluso la bolsa de valores, que en otros países es compra y venta de acciones, la bolsa de valores dominicana tiene un único destino final en estos momentos, que es comprarle bono al Estado, comprar el bono al Banco Central o algunas empresas estatales como las empresas eléctricas. Ustedes lo pueden ver todos los lunes en el periódico Hoy, en la sección económica, a quién le vendieron los bonos las bolsas de valores. Entonces, cuando tú tienes una economía que por el déficit fiscal está succionando el dinero, que en lugar de quedarse en la economía, se va a financiar el déficit público, entonces esa economía no genera empleo, no genera puestos de trabajo. Como no genera puestos de trabajo, porque no fomentan actividades económicas que generan esos puestos de trabajo y que además producen bienes para satisfacer necesidades. ¿Y eso no provoca inflación o aumento de la tasa de intereses en la banca cuando el Estado está eso es una distorsión en la economía? Claro, por eso que te digo que distorsión del sistema financiero. O sea, en lugar del dinero, así como la tasa de cambio se deja, la oferta y la demanda, lo cual es correcto,
Así la tasa de interés debe quedarse a la oferta y la demanda. Pero cuando tú tienes un comprador tan fuerte como el Estado, que ahora Pagando mismo, más que lo que pagan los bancos. claro, tomando el dinero que debió quedarse en la economía directamente o a través de los bancos, porque si yo tengo $1.000.000 y quiero invertir y tengo un Estado que me pague el 12 o el 12,5%. Y un banco que me da un 8, yo me voy con el Estado. O una agricultura que tú no sabes si lo que tú vas a producir lo va a vender, si va a conseguir mano de obra, si va a conseguir mercado, si no va a venir un fenómeno atmosférico, un riesgo. Yo me voy por lo seguro. A veces hasta con exenciones fiscales y con la garantía ilimitada del Estado. Entonces, eso aumenta la renta y desincentiva la producción. Claro, eso origina una economía que se llama especulativa o rentista, porque está basada en la renta y no fomenta la producción. Por eso tú tienes que la balanza comercial se mantiene en el orden de los $10.000 millones cada año. Entiendas, exportaciones nacionales, sácame zona franca, y versus importaciones, y $10.000 millones, a pesar de que la economía crece, y también el desempleo se mantiene en el 14%, a pesar de que la economía crece. Entonces, yo creo, a veces he repetido que en lugar del gobierno vanagloriarse de que la economía está creciendo, yo no lo diría más, porque debería avergonzarnos que creciendo la economía tenemos igual déficit comercial, igual tasa de empleo, y así sucesivamente por todos los renglones que apuntan hacia la satisfacción de las necesidades de las personas. Y es normal que en una economía dinámica, en crecimiento como la nuestra, el 80% de los empleos formales e informales lo aporten la mediana y pequeña empresa. ¿Eso es normal? Primero no creo que sea así. Bueno, se salió publicado en el informe de la TCS, de la Seguridad Social. De la Seguridad Social, hubo un informe de la Seguridad Social y arroja eso. Por la cantidad de empleados que tiene en el sistema. Le dice que el 80% pertenecen a mediana y pequeña empresa. Bueno, dentro de ese sistema. Y naturalmente depende, si tú eres muy laxo en el criterio de lo que es mediano, ¿verdad? Tú, por supuesto, como si tú eres gordo o flaco, depende. Si la barrera, el límite de referencia es más de 200 libras para lo que tenemos un tamaño normal, no es hay poco, pero si la barrera de referencia son 150 libras, entonces hay mucho. Eso depende del punto de referencia. Claro, yo creo que con esto se manipula con las pequeñas y medianas empresas. Lo que no es normal es que en una economía que esté creciendo tanto, durante tantos años consecutivos, tengamos una informalidad en el trabajo, en los puestos de trabajo de más del 50%, lo cual significa que más de la mitad de la población no está contribuyendo al sistema tributario, ni está contribuyendo a la seguridad social, y que a su vez se traduce en una carga para el Estado. Porque si tú no estás en la seguridad social, tú no puedes contar con la seguridad social. Tú eres subsidiado. Para la salud, por ejemplo, retiro y lo que sea, y es carga actual o potencial para el Estado. Entonces, por eso insisto que no debemos regodearnos demasiado con el crecimiento económico, con la tasa de crecimiento, no quedarnos solamente en esa variable, sino ver las consecuencias de ese crecimiento en términos de empleo y de satisfacción de necesidades, y además estudiar los peros. ¿Y el emprendurismo es una forma económica eficaz de desarrollar un país? Porque aquí se potencia mucho el emprendurismo, pero al final de la jornada no sabemos cuántos de los negocios individuales que una gente inicia prosperan. Tú sabes que tú trabajas en medios, en los medios de comunicación, hay efectos mediáticos, hay consignas mediáticas, hay temas que se ponen de moda, hay temas que aunque tú no lo utilices, aunque no lo practiques, lo verbalizas. A mí me parece que los emprendedores, los emprendurismos, es uno de ellos, la pequeña y la mediana empresa es otro.
Yo creo que nosotros tenemos que ver los resultados efectivos. Por ejemplo, ¿qué es un resultado efectivo? La tasa de desempleo, porque tenemos el mismo desempleo que antes, habiendo crecido la economía, lo cual significa que se está administrando muy mal el crecimiento de la economía. ¿Por qué tenemos el mismo déficit en la balanza comercial? La diferencia entre importaciones y exportaciones sigue siendo la misma que muchísimos años, lo cual significa que se está administrando muy mal la economía. ¿Por qué tenemos un déficit fiscal permanente, endémico, que está llevando endeudamientos, lo cual significa que se está manejando muy mal la fiscalidad? En fin, hay que ver las cosas al margen de las consignas estereotipadas, a ver las cosas en términos de resultados. ¿Por qué gastamos mucho? ¿Por qué medimos la eficiencia de la acción pública en gasto y no en función de la calidad del gasto? Y una pregunta, yo me quedé sorprendido porque la semana pasada se publicó en los medios como un gran éxito la colocación de 800 millones de dólares. De Cerca 1.800. ¿Eh? 1.800. No, fueron 40.000 millones de pesos que se colocaron en bonos. En total fueron entre los bonos en dólares y en pesos, 1.800. 1.800. ¿Cuál es la bondad de eso? Porque se presentó como un gran éxito para el país. Eso en el fondo no sigue siendo un préstamo. También debe ser, claro que sí. Un préstamo peor, porque un préstamo con garantía soberana. Garantía soberana, que no es un préstamo que como otros que tienen otro tipo de exigencia, otros avales, un colateral, a veces una garantía de una real, en fin. Pero esto es la soberanía del Estado lo que está en juego. Ahora, ¿qué es lo que ellos aducen? Bueno, que las condiciones financieras fueron más blandas. También hay que ver para qué se utilizó el dinero. En el fondo el dinero se utilizó para deuda nueva para pagar deuda vieja, para ponerse al día, porque entonces entraríamos en rojo. Y por eso es que el Fondo Monetario sigue advirtiendo en que los riesgos en el financiamiento, en el flujo de dinero, puede estar aumentando en el pasado. Don Guillermo, hay una preocupación, y yo creo que no es para menos, sobre ese mismo endeudamiento que a diario pues el Estado, el gobierno, sigue buscando esa vía alterna para poder hacer frente a los compromisos que tiene. Y ya no es preocupación de ustedes, los economistas, medios de comunicación que analizan la situación económica del país, ya eso está llegando al sector empresarial, que entiende que un endeudamiento tan sentido pudiera colapsar la economía. Tal vez no en este momento, pero sí a largo plazo. ¿Usted cree que esa preocupación está en la población en sentido general o eso es percepción? No, eso es una realidad. Hay una realidad que el endeudamiento progresivo tendrá un momento en que tendrá que detenerse. O sea, nosotros estamos creciendo a una tasa de la deuda pública entre el 10 al 12% en los últimos años, frente a una economía que crezca al 5%. Estamos hablando que el endeudamiento está creciendo 2 veces y algo los crecimientos de la economía. Estamos en un nivel de deuda de 30.000 millones de dólares, sin incluir los casi 10.000 del Banco Central, que el Banco Central tiene con el público. Entonces estamos en el 53% del producto, casi la mitad de lo que producimos lo debemos. Eso significa que ante una eventual exigencia, ese producto tiene que ser repartido entre los acreedores o entre la ciudadanía. Si lo vamos en términos fiscales, la proporción es igual. Más de la mitad de los recursos fiscales se van en el pago del servicio de la deuda. Entonces el gobierno está teniendo la disyuntiva cada vez más, sí, como una vez dijo Balaguer, o pagar o vivir. Entonces, como el orden internacional ahora no está como en aquellos tiempos, hubo un tiempo en eso que te citaba de pagar o vivir, se cuestionaba incluso que la deuda externa era pagable. Fidel Castro llegó a decir, esa deuda es impagable. Entonces, pero el clima de ahora no es el mismo. Tenemos un orden internacional más riguroso. Y por supuesto va a llegar un momento en que los dominicanos tendremos la disyuntiva de pagar o vivir. Y lo mejor sería, para asegurar
que vamos a vivir, que no tengamos que pagar, pero para no tener que pagar No tenemos que endeudarnos. dejar de endeudarnos. Así mismo es. Con el permiso de don Guillermo Carán, vamos a una breve pausa. Luego de ella continuamos con esta interesante entrevista con el ingeniero Guillermo Carán, economista y es gobernador del Banco Central. Vamos a la pausa. Continuamos con Cerrando la Noche y podemos decir que en la primera parte de la entrevista hablamos con el técnico, con el exgobernador del Banco Central, con el ingeniero, con su maestría en economía y su experiencia en la administración pública. Pero en esta parte final del programa vamos a hablar con el político, con el vicepresidente del Partido Reformista Social Cristiano, para dar unas pinceladas sobre la situación en términos políticos del país. No solo el tema de la ley de partidos políticos, que es importante, sino ver la coyuntura, hacia dónde se encamina la República Dominicana, ingeniero. Bueno, yo creo que estamos atravesando un momento difícil, con muchos problemas. Ya hemos visto los económicos, las consecuencias de los problemas económicos que son sociales. Juan Bosch decía que la crisis comienza en lo económico, termina en lo político, pasa por lo político y termina en lo social. Yo creo que mientras nosotros tengamos esta situación de desempleo, de precariedad de servicios públicos, de autoridades que uno no ve que están tomando con la seriedad debida la gravedad de los problemas, de un sistema político que también está debilitado, porque no es solamente el ejercicio político del gobierno, en términos de dejar de no aplicar algunas disposiciones esenciales para el buen vivir dominicano, como por ejemplo el combate de la delincuencia, el combate a la corrupción. Ahora con el lavado de activos, la ley vigente está permitiendo tener un poco de esperanza de que vamos a controlar situaciones relacionadas con el tráfico de ilegalidades, entiéndase tráfico de ilegalidades, drogas, personas, armas y sustancias en general, personas incluso, mujeres. Ahora mismo hay un escándalo internacional con la OCFA. Entonces yo creo que todo ese orden de inseguridad ciudadana frente a un gobierno que no parece que da la talla, que no parece que tiene el control, que está dejando, lo vence la delincuencia. La delincuencia parece estar enquistada en la administración. Sus acciones económicas, el crecimiento económico es bueno, pero como te dije, está bien, hay un crecimiento económico, pero el desempleo es el mismo, los déficits son los mismos. Entonces, como que no hay una respuesta en el lado político del gobierno. Pero la realidad hay que admitirla, la oposición tampoco está cumpliendo su papel, y ahí yo creo que es lo que le daría mucho más importancia, coincidiendo contigo, al margen de la ley de partidos y de los estereotipos. Claro. Así como hay pequeña y mediana empresas estereotipadas, emprendedurismo, emprendedores estereotipados, son consignas mediáticas, pero la realidad es que tenemos un gobierno y una oposición que no parece que están asumiendo los roles que le conviene para tener una democracia efectiva en términos de eficiencia social y económica. Al margen de la crisis generalizada que vive la institucionalidad y la propia sociedad dominicana, parece que da aviso también de que ya el ciclo del peledeísmo se está agotando. Y ese agotamiento creo que se manifiesta también por la agudeza de las diferencias internas entre sus propios líderes. Pero eso no es suficiente como para que las fuerzas opositoras entiendan que el PLD va a caer por su propio peso, sino que se necesita trabajar ante la interpretación del momento que vive la República Dominicana.
en ese orden, ¿cuáles son los principales desafíos de la oposición? No solo para convencerse entre ellos mismos de que son capaces de superar al PLD, sino que además son capaces de plantear una alternativa social, económica y política diferente a lo que ha venido haciendo el Partido de la Liberación Dominicana. Yo creo que tú haces la pregunta, pero da la respuesta. O sea, a mí me parece que la oposición dominicana no ha sabido ofrecerle a la ciudadanía una propuesta convincente de que se va a gobernar en una forma distinta a como se está gobernando. A veces incluso en la campaña anterior, que yo participé como en el grupo de la oposición, tenía discusiones internas con las estrategias, los estrategas del partido, que a veces competíamos por lo que está inadecuadamente. Por ejemplo, se hacían propuestas de que, o se competía, que quién instituyó la tarjeta Solidaridad. Sí. Uno decía, no, que fue Hipólito Mejía, no, que fue... Pero se criticaba a Danilo Medina porque se aprovechaba de eso, pero se quería aumentar sí, o aumentar los sueldos. Entonces, yo creo que la oposición no ha hecho una propuesta convincente a la ciudadanía, que no solamente una propuesta de programa, sino una propuesta de personas que encarnen una diferencia en la forma de gobernar, para mejoría, porque también podemos ofrecer programas y personas para empeorarnos, para quedar peor. Ahora mismo hay muchos candidatos que tú no sabes que de dónde han salido y que realmente no ofrecen una alternativa convincente. Yo creo que es lo que le ha faltado, y por supuesto para hacer eso, lo primero que hay que hacer es oposición. Y tú examinas los pronunciamientos de los partidos y tú no ves una oposición de fondo con relación a cómo está actuando el gobierno. Decía Manuel Azaña, no me canso, lo repito mucho, quizá la gente a veces se canse de tanto repetirlo, aquel repúblico español, ¿no? Decía Manuel Azaña que para que haya un buen gobierno tiene que haber una buena oposición. Resulta que aquí no tenemos ni buen gobierno ni buena oposición, y en consecuencia la ciudadanía, la democracia dominicana se está perjudicando y en un perjuicio progresivo puede llegar a niveles que afecten su sostenibilidad y perfectibilidad. ¿Y qué papel juega el cortoplacismo, como yo he querido llamar, de la clase política dominicana, que solamente ve el país cada 4 años? Pasaron las elecciones, se sientan, a los 2 años siguientes vuelven, se activan, salen con propuestas, pero pasan 2 años haciendo nada, sin proponerle nada al país. Exactamente. Yo creo que somos un ejemplo de lo que Winston Churchill calificaba como la diferencia entre un gobernante y un estadista. El gobernante siempre piensa en el corto plazo, de un político con vocación de gobernar, y el estadista piensa a largo plazo. Un poquito más allá. Me parece que nosotros no hemos hecho ni siquiera el ejercicio opositor para cimentar el largo plazo. Todo lo vemos en lo inmediato. Cada 4 años. Pero algo también que no es como tú en tu pregunta en un momento dijiste, que hay cosas que no solamente son del gobierno, sino de toda la sociedad. Aquí hay muchas instancias de la sociedad, de las personas, empresarios, profesionales, que solamente están pensando en el corto plazo. Y eso es muy lamentable que esto sucede. Por ejemplo, la indiferencia con relación al endeudamiento es una manifestación de un predominio del cortoplacismo, porque bueno, como quiera que sea, si vienen muchos préstamos, si hay mucha deuda, pues apaga y vámonos, ¿no? Pero además no quieren convencer de que no es malo el endeudamiento. No, y depende para qué se use. Depende si es para
si es para producir, si es para la infraestructura o si es para derrochar, para consumir, que no permita generar riqueza para pagar la deuda que se conserva. Me parece que hay un predominio de la cosa de corto plazo que por supuesto emana del gobierno, pero que llega a toda la sociedad, y emana del gobierno porque, como se decía en el Evangelio, quien más talento tiene, a ese se le exigirá más. Y el gobierno es gobierno, es lo más poderoso que se supone que hay en una sociedad. ¿Qué le preocupa de la democracia dominicana? Todo lo que hemos hablado, el cortoplacismo, la falta de oposición, el mal desempeño del gobierno, sobre todo el haber montado un sistema de beneficencia social asociada al clientelismo. Tenemos un gobierno con un sistema de subsidios que llega a un número tal de dominicanos que pudiera decirse que garantizan el triunfo en unas elecciones, así como Balaguer decía, yo tengo 1 millón de votos dominicanos en el bolsillo. Bueno, ahora quien lo puede decir es quien otorga el subsidio, sobre todo porque es un sistema contabilizado, cruzado. Los que tienen subsidios se les conoce su cédula de identidad porque se le exige para entregarle el subsidio, o directa o indirectamente, y eso se cruza con la cédula electoral el día de las elecciones, y ahí viene un sistema clientelista que es indigno, incompatible con la dignidad humana. Lo pagamos tú y yo con nuestros impuestos, pero favorece a un grupo en el poder, que es el partido que está en el poder. Y sobre todo, otro punto que me preocupa es una sociedad en la cual se está concentrando más la riqueza que antes. Después de haber propiciado una mejoría, de una redistribución de la riqueza durante un periodo, ahora tenemos una concentración mucho mayor de la riqueza. El Banco Mundial, en un informe, destacó que el 20% de la población tiene el 50%, más del 50% de la riqueza, mientras que el 20% más rico tiene más del 50% de la riqueza, y el 20% más pobre solo administra el 5%, es decir, una proporción 10-1, que es muy lamentable, porque retratamos que es una sociedad desigual e injusta. A propósito del tema de los planes de asistencia social que desarrolla el gobierno, observamos que esta semana el propio jefe de Estado planteó que en la República Dominicana 1.200.000 personas han salido de la pobreza. ¿Hay forma de medir efectivamente eso? Mira, para mí la mejor forma es los puestos de trabajo. La única forma que yo veo que la gente sale de la pobreza es teniendo un puesto de trabajo digno, estable, con remuneración adecuada. El resto no es eliminar la pobreza, no es salir de la pobreza. Es mitigar el hambre. Es dejarlo como pobre y mitigarle la pobreza con los programas de asistencia social. Bien, vamos a agradecer al ingeniero Guillermo Carán, quien es vicepresidente del Partido Reformista Social Cristiano, por habernos acompañado esta noche. Usted sabe, como siempre, las puertas de Cerrando la Noche están abiertas para usted. Gracias a ustedes. A ustedes, gracias por habernos permitido llegar a sus hogares. Mañana nos reencontramos nuevamente en Cerrando la Noche.